Saludos amigos, en esta oportunidad quiero sugerirles de la forma más sencilla posible cómo nosotros podemos localizar las tres velocidades de un ventilador que tiene 6 cables. Voy a sugerirles así de manera rápida cómo localizar las tres velocidades y dónde conectar el capacitor para que el ventilador quede funcionando con normalidad. Ya habíamos hecho videos anteriormente de este tema, pero con diagrama y esas cosas, pero bueno, vamos a hacerlo entonces a petición de muchos amigos suscriptores de la forma más sencilla y rápida para ponerlo a funcionar o para determinar si está en buenas condiciones o requiere un reemplazo o una reparación. Yo espero que de verdad les sea de ayuda, pues esa es nuestra intención, que aprendan a hacer este tipo de cosas que son muy sencillas y que podrían darse en cualquier momento, ya sea en la casa, en el taller, o que estés aprendiendo a hacer estas cosas. Espero que el video te sirva para eso. Toda nuestra temática, todos los videos de nuestros canales están a tu disposición. Entre más videos de nuestro canal veas, más oportunidad tendrás de que nosotros te compartamos las sugerencias que te pueden servir para aprender o para reparar un electrodoméstico. Entonces resulta que nos encontramos con el motor del ventilador en estas condiciones. No sabemos qué cable vamos a conectar a qué punto para hacerlo funcionar. Esto es lo que vamos a averiguar. Para esto es necesario utilizar un multímetro que nos va a servir para ir identificando cuáles son los cables de las velocidades y cuál es la del capacitor. Lo configuramos en la opción de resistencia. ¿Ok? Entonces, vean, fíjense que el ventilador tiene 6 cables. ¿Ven? Entonces, lo primero que vamos a hacer es localizar los 2 cables en donde nos dé 0 resistencia. ¿Ok? Ese es el primer paso. Entre estos 6 cables vamos a buscar 2 que nos den 0 resistencia. Vamos a ver, vamos a probar el negro contra el rojo. Y nos da 31 ohmios, no está dando 0. Con respecto al azul, nos está dando 18.5 ohmios, no está dando 0 ni casi 0. Con el blanco nos está dando 63 ohmios, no está dando 0. Vamos a ver con este otro cable negro. Acá dice que nos está dando 166 ohmios. Entonces vamos a ver con este otro cable rojo. Y acá tampoco nos está dando 0 ohmios. Entonces, siguiendo ese mismo procedimiento, por fin hemos encontrado un par de cables que nos da 0.8 ohmios. Es decir, la resistencia más baja, que pues debería ser 0,0, pero bueno, en este caso considerando algunos detalles con las puntas de prueba y eso, entonces sí, es el valor más aproximado a 0, que bien, como les digo, podría ser 0. Entonces, entre estos dos cables, rojo y blanco, fíjense, hay otro cable rojo acá, entre estos dos nos está dando 0 ohmios, entonces los apartamos por acá. Estos cables nos dan ese valor de resistencia porque internamente ellos se unen. Digamos, acá uno es para el capacitor y el otro para neutro del cable de alimentación, ahora lo vamos a ver, pero allá internamente se unen en uno solo, entonces por eso nos da 0 resistencia. Ok, entonces ahora que hemos localizado los dos cables en donde nos da 0 resistencia o muy aproximada a 0 resistencia, entonces vamos a tomar cualquiera de ellos, cualquiera de estos dos que ya los hemos apartado para no confundirnos, y vamos a buscar entre estos cables que nos dieron 0 resistencia y con respecto a los otros, a ver en cuál de ellos obtenemos el valor más alto de resistencia. Ok, vamos a empezar entonces acá con el azul. Dice que nos da 80.7. ok, vamos a ver entonces con respecto a este cable negro, nos está dando 63.2 ohmios. Vamos a ver ahora con respecto a este rojo, y pues dice acá que nos da 93.8 ohmios con respecto al rojo. Ok, entonces nos queda ya solamente medir contra este otro de color negro, y dice acá que son 228 ohmios con respecto al cable negro. Fíjense, son dos cables negros, pero acá pues yo lo difiero en que uno es más corto que el otro. Como pueden ver, con respecto a este otro cable negro que es más corto, nos está dando 228 ohmios. Entonces ya habíamos localizado los cables que nos daban 0 resistencia y los apartamos acá, y usando esos cables de 0 resistencia como segundo paso buscamos entre estos y los otros 4 cables el que nos da mayor valor de resistencia, y lo obtuvimos en este cable negro que es más corto, ¿verdad? Entonces, entre este cable negro y estos otros nos dio el mayor valor. Aquí iría el capacitor de nuestro motor. Ok, aquí podríamos entonces ya conectar el capacitor. Es importante ese orden en que lo venimos haciendo. Entonces, ya que encontramos el valor de mayor resistencia, entonces ahí entre estos cables vamos a conectar nuestro capacitor. En este caso es de 4 microfaradios. Ok, yo voy a tomar este que es más corto, porque igual, como les digo, el blanco y este rojo corto son lo mismo.
porque nos dio cero resistencia. Ya les expliqué por qué. Ok, entonces acá ya tenemos el capacitor entre los puntos en donde obtuvimos el mayor valor de resistencia. Le ponemos aislante. ¿Ven? Y de esta forma ya tenemos nuestro capacitor conectado. De los cables que nos dieron cero resistencia, tenemos uno que nos queda libre. Ok, entonces con respecto a este cable que nos quedó acá, vamos a medir los otros tres. Y vamos a ir entonces localizando los valores de resistencia en el orden del más bajo al más alto. Entonces ya tenemos una punta de prueba acá. Vamos a buscar entre este cable y los otros tres para localizar las velocidades. Entonces, con respecto al azul, nos da 80.5 ohmios. Con respecto al negro, nos da 63.2 ohmios. Y con respecto al rojo, 93.6 ohmios. Ok. Entonces, entre este cable y el rojo nos da el máximo valor de resistencia de ellos tres, ¿verdad? Es 93. Entonces, en este cable, donde nos da el mayor valor de resistencia, sería la primera velocidad, ¿ok? Luego, con respecto al azul, que nos dio 80.7, sería el segundo valor, digamos, en el orden descendente, sería la segunda velocidad. Y con el negro, que nos dio 63, sería la tercera velocidad. Primera velocidad del rojo con 93.8, segunda velocidad del azul con 80.7 y tercera velocidad del negro con 63. Porque entre menos resistencia pasa más corriente, por lo tanto hay más velocidad. Ok, entonces sería primera, pasaría menos corriente porque hay más resistencia, la velocidad es más lenta. En el azul, donde hay 80.7 ohmios, pasaría un poco más de corriente, por lo tanto haría más velocidad. Y en tercera hay 63.2 ohmios, pasaría la mayor corriente en ese caso y habría más velocidad. Entonces de esa manera nosotros hemos localizado la conexión o las velocidades de nuestro motor. Ok, aquí lo que podemos hacer es conectarle el selector de velocidades al ventilador. Bien, este ventilador trae este tipo de selector, entonces vamos seleccionando las velocidades, lo hacemos en sentido horario, primera, segunda y tercera. Entonces sería primera, segunda y tercera. Bien, aquí tenemos por el orden en que los localizamos, primera rojo, segunda azul y tercera negro. Le ponemos aislante para evitar un cortocircuito. Y por supuesto viene el cable de alimentación, ¿verdad? Entonces el cable de alimentación muy sencillo. En este cable que nos había quedado donde nos dio cero resistencia con respecto al negro, ok, aquí vamos a conectar el neutro del cable de alimentación y al selector de velocidades le vamos a conectar la fase de dicho cable de alimentación. Acá tenemos el cable de alimentación y sus dos conductores, y para localizar cuál es la fase, cuál es el neutro, pues podríamos hacerlo. Conectamos el cable al toma corriente, no toquemos acá el cobre porque ya tiene corriente, y con un buscapolo o con otro recurso que ustedes tengan a mano para estos fines, pues buscamos dónde está la fase. Vamos a ver, vemos que no da ninguna señal. Este otro, ahí está. ¿Ven? Esta es la fase de nuestro cable de alimentación. Esta es la que vamos a conectar al selector de velocidades, y el neutro pues iría aquí al cable blanco, donde vimos que nos había dado cero resistencia con el cable en donde conectamos el capacitor. Entonces vamos a ver. Bien, y siguiendo entonces ese procedimiento sencillo, como pueden ver y muy rápido, pues identificamos la conexión del capacitor, identificamos las tres velocidades y ya hemos hecho incluso la conexión del cable de alimentación. Es simplemente eso. De todo este montón de cables que ven acá, pues como pueden ver, ha sido muy sencillo localizarlos y organizarlos para ponerlos a funcionar. Ok, vamos a ver entonces, vamos a probarlo en primera velocidad a ver qué sucede. Ahí lo tenemos en primera. Vamos a ver en segunda. Segunda. Y tercera. Ok, ahí tenemos entonces nuestro motor apagado, ¿verdad? Ahí tenemos entonces nuestro motor de ventilador que venía totalmente desconectado y hemos localizado su conexión correcta. Así de ese modo tan sencillo. Sí, les repito, es necesario un multímetro. Sin embargo, pues lo hemos sugerido ya cómo hacerlo con un bombillo. Pues en la descripción les dejo un enlace cómo podríamos hacerlo de manera, pues también se logra, pero no tenemos datos numéricos. Bueno, entonces sí se logra poner el ventilador en funcionamiento. Entonces, si al hacer estas mediciones nosotros detectamos que en algún punto no nos está dando ningún valor de resistencia, es decir, que el instrumento de medición se nos queda, por ejemplo, esto que dice fuera de rango, entonces eso significa que las bobinas pueden estar abiertas o que el fusible de protección térmica se ha quemado. Ok, entonces ya en ese caso
no podríamos poner a funcionar el ventilador. Si no nos da lectura en alguna medición o en varias, entonces ya eso indica que hay problemas a nivel interno del bobinado. Ya en ese caso, pues tendríamos que decidir, cambiamos motor de ventilador o cambiamos el ventilador completo o enviamos este motor a rebobinar, que también es posible y queda muy bien. Pero también les quiero comentar algo. En ocasiones, cuando nosotros vamos a hacer una medición y el multímetro no tiene selección automática del rango, entonces puede ser que hayamos puesto el multímetro en un rango de resistencia determinado, pero el valor de la resistencia de la bobina es mucho mayor que ese rango que nosotros hayamos elegido en el multímetro. Por lo tanto, al estar fuera de rango, el multímetro no nos va a dar lectura, nos va a dar resistencia infinita y nos podría hacer caer en el error de creer que la bobina está abierta, y no. Hay que tener en cuenta también eso con respecto al multímetro para tener resultados certeros, ¿verdad? Al hacer este procedimiento. O bien podría ser que se haya dañado una punta de prueba, en fin. Hay cositas que debemos de valorar al hacer eso. Entonces, amigos, de esta manera tan sencilla, ahora lo que queda es armar el ventilador y ponerlo a funcionar. O bien tomar una decisión si lo reparamos en caso de que nos diera alguna bobina abierta o el fusible térmico. ¿Ok? Gracias, amigos, por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. Espero que este video les sea de utilidad. Entre más videos de nuestro canal les vea, pues más posibilidad tendrá usted de aprender algunos detalles que le pueden servir en su diario quehacer o en su aprendizaje. Que Dios les bendiga, con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.